La semana pasada, mis queridos hermanos, empezamos a estudiar una nueva sección en el libro de Primera a los Corintios. Recuerde, el énfasis de Pablo en esta sección que comienza en el capítulo 11 es hablar acerca de asuntos que tenían que ver con el culto público, con lo que se hacía en la iglesia. Había cosas que Pablo nos dice, vea el verso 2, había cosas que ellos, los hermanos, estaban haciendo bien. Pablo les había dado instrucciones de cómo hacer ciertas cosas, y Pablo reconoce que algunas de las cosas que ellos estaban haciendo las estaban haciendo muy bien. Ve el verso 2, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, dice, y retenéis las instrucciones tal y como os las entregué. Cuando dice Pablo os alabo, está diciendo les felicito que en esto están siguiendo mis instrucciones. Y la semana pasada veíamos estos versos donde Pablo describe lo que ellos estaban haciendo bien, verso del 3 al 16. Mas sin embargo, no todo estaban siguiendo lo que Pablo les había indicado. De hecho, había cosas que ellos estaban haciendo bastante mal. Y Pablo mismo no lo dice. Ve el verso 17, capítulo 11 de Primera a los Corintios, verso 17. Dice Pablo: pero al anunciaros esto que sigue, o sea, lo que les voy a decir a continuación, dice, en esto no los alabo, en otras palabras, no los puedo felicitar, no los puedo reconocer, porque no están haciendo, no os congregáis para lo mejor, sino se congregan ¿para qué? Para lo peor. Ahora vamos a ver de qué nos va a hablar Pablo en los próximos versos, o sea, lo que resta del capítulo 11 es un tema muy interesante, porque tiene que ver completamente con la cena del Señor, la cena del Señor. Ahora quiero que vea que durante lo que ellos hacían, o sea, al celebrar la cena del Señor, dice Pablo que se mostraba que había divisiones entre ellos. Vea el verso 18. Pues en primer lugar, dice Pablo, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, dice, y en parte lo creo. Ahora, no es un tema nuevo. En el capítulo 11, Pablo ya ha hablado ampliamente de las divisiones que había en la iglesia desde el capítulo 1. Tristemente nos menciona Pablo menciona que había divisiones, aunque las divisiones que menciona en el capítulo 1 son un poco diferentes. ¿Por qué? Porque son divisiones como de la política de la iglesia. Algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Tenía que ver con la influencia. Y en el capítulo 11 vamos a ver las divisiones que Pablo menciona. Son más bien divisiones sociales, de clases sociales. Y vamos a notar por qué razón. Pero todo, mis hermanos, era manifestación de una misma cosa. Pablo les dice a los hermanos, tristemente, que se estaban comportando de una manera arrogante. Es algo que Pablo les ha dicho una y otra vez. Y esta arrogancia incluso estaba afectando la manera en que ellos adoraban al Señor. Y es triste, pero esto estaba pasando dentro de la iglesia. Y Pablo dice, en todo esto hay una cosa que es beneficiosa. Verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. En otras palabras, Pablo dice, esto sirve de algo para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Aprobados con respecto a las instrucciones que él les había dado. O sea que Pablo les da instrucciones, y al ver todo lo que estaba pasando en la iglesia, claramente Pablo y el resto de la congregación podían saber quién estaba haciendo bien las cosas y quién no. Ahora, ¿de qué se trata? ¿En qué ellos estaban haciendo mal? ¿En qué era lo que ellos se reunían para lo peor y no para lo mejor? Pablo se refiere a la cena del Señor. Tristemente, estaban haciendo la cena del Señor en una manera que no honraba al Señor. Vea el verso 20. Cuando pues os reunís, esto, dice Pablo, no es comer la cena del Señor. Ustedes dicen que se están reuniendo para hacer la cena del Señor, dice Pablo, pero esto no es lo que ustedes están haciendo. Mis hermanos, para poder entender la crítica de Pablo, para poder entender lo que Pablo va a comentarle a la iglesia, tenemos que entender
cómo es que ellos hacían la cena del Señor. Ahora, la cena del Señor, usted sabe cómo la hacemos aquí en la iglesia. Lo hacemos durante un servicio regular. Tenemos costumbre de tomar la cena del Señor el primer domingo de cada mes. Pero eso no es lo que ellos hacían. Nosotros aquí tenemos y tomamos solamente un símbolo, que es la pequeña copa y el pequeño pedazo de pan, y así tomamos la cena del Señor. No era la manera en que ellos lo hacían. Durante los primeros 100 años de la iglesia, mi hermano, desde el principio, durante la iglesia primitiva, la cena del Señor era una verdadera cena. Cenaban juntos. Una cena. Es muy diferente a lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿por qué era una cena? Porque el trasfondo de la cena del Señor, cuando el Señor instituyó la cena del Señor, lo hizo durante la cena de la Pascua, ¿recuerda? Ahora vamos a ver cómo era la cena de la Pascua. La cena de la Pascua, en la mesa durante los tiempos del Señor Jesús había un cordero asado. Ese cordero asado había sido previamente sacrificado en el templo y después su sangre era derramada sobre el altar. Y entonces las familias traían el cordero y lo asaban y lo ponían sobre la mesa. También en la mesa había pan sin levadura. Había un pan sin levadura. Había hierbas amargas. Había una mezcla llamada el jaroset, que era fruta triturada con vino, nueces, especies. Y eso les recordaba el barro que los israelitas hacían, con el cual hacían ladrillo. El pan sin levadura recordaba la salida apresurada de Egipto. Las hierbas amargas recordaban la esclavitud de Egipto. También había agua salada, que representaba las lágrimas del pueblo durante la esclavitud. Y también había 4 copas. En la cena de la Pascua había 4 copas. Y cada una de las copas le ayudaba a las personas en la familia, cuando tenían la cena de la Pascua, a narrar la liberación de Egipto. Así que cuando ellos tenían la cena de la Pascua, tomaban la primera copa. La primera copa le llamaban la copa de la santificación, cuando daban gracias al Señor por la fiesta, por la cena, y entonces procedían con la cena, se lavaban las manos, un acto de pureza. Comían las hierbas amargas con el agua salada y empezaba la narración de la historia de Egipto. Se tomaba la segunda copa, que se llamaba la copa de la liberación, y después de la copa de la liberación, y esto es un detalle muy importante, cenaban juntos. No era una cena simbólica, era una verdadera cena. El cordero asado lo comían, y lo comían con panes sin levadura. Así que la cena de la Pascua, decir una cena de la Pascua no era algo simbólico, era una verdadera cena. Y después de cenar tomaban la tercera copa. La tercera copa se llamaba la copa de la redención. Esto es muy importante, mi hermano, porque dice la escritura en el libro de Lucas que después de haber cenado, el Señor tomó la copa, ¿recuerdas? Así que vea qué hermoso. El Señor toma esta tercera copa durante la cena de la Pascua, que es la copa de la redención. Y la toma y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. En otras palabras, el Señor toma esta tercera copa y le da un nuevo significado para la iglesia. La copa representaría de ese momento en adelante la sangre de Jesús. La sangre que trae eterno perdón, eterna redención y eterna salvación para todo aquel que cree. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Durante la cena nos dice que durante la cena él tomó pan. Recuerde, la cena era el cordero asado con panes sin levadura, y toma un pedazo de pan y dice, este es mi cuerpo, por vosotros es partido. Así que mis hermanos, Jesús revela cuando tomó la última cena con sus discípulos, que era la cena de la Pascua. Jesús revela el nuevo significado de la Pascua para los cristianos. La iglesia no iba a recordar la salida del éxodo de Egipto,
donde miles de corderos fueron sacrificados y la sangre fue puesta sobre los dinteles de las puertas, la iglesia ahora de en adelante tenía una nueva celebración, la cena del Señor, donde celebramos el único sacrificio que limpia de una vez y para siempre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y eso es lo que celebramos. La iglesia no lo haría una vez al año como los judíos la hacen la Pascua. La iglesia lo haría frecuentemente. Algunas iglesias hasta el día de hoy lo hacen todos los domingos. Otras iglesias lo hacen 2 veces por mes. Iglesias lo hacen 1 vez por mes, pero se hace frecuentemente y se recuerda y se celebra lo que el Señor hizo por nosotros. Eso es lo que hacemos en la cena del Señor. Pero los primeros cristianos lo hacían muy diferente a como lo hacemos nosotros. Y eso es muy importante recordar. Ellos tomaban una verdadera cena, mi hermano. Cenaban juntos. ¿A qué se refiere eso? Es exactamente eso, hermano. Tenían una cena. Y desde temprano celebraron la cena del Señor. Vea conmigo Hechos capítulo 2, verso 42. Dice la escritura, este es el segundo capítulo del libro de los Hechos. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y luego que dice, y en el partimiento del pan. No, mis hermanos, no se trata de que nomás que comían juntos. La frase partimiento del pan es la cena del Señor. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Saben qué manera tomaban la cena del Señor juntos? Y recuerde, era una verdadera cena. ¿Por qué? Porque tomaron eso de la Pascua, que era una verdadera cena. Así que vea el capítulo 2, verso 46. ¿De qué manera lo hacían? Y perseveraban unánimes cada día en el templo y luego partiendo el pan en las casas. Esta es la cena del Señor, a eso se refiere. Y dice, ¿y cómo lo hacían? ¿Comían cómo? Unidos, comían juntos. ¿Con qué actitud? Con alegría y con sencillez de corazón. La gloria sea para el Señor. Durante todo el libro de los Hechos vemos la iglesia celebrando la cena del Señor. Vaya conmigo al capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 7. Y dice que lo hacían el domingo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos. ¿Para qué, mis hermanos? Para partir el pan, la cena del Señor. Pablo dice, les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea que cuando se reunían a tomar la cena del Señor, recuerde, es una verdadera cena. Es una cena como las cenas que hacemos aquí en la iglesia de vez en cuando. Y en Navidad, sí, como la cena de Navidad que tenemos aquí, una verdadera cena. Así celebraban la cena del Señor, pero también tiempo para enseñar. Ve que Pablo aprovecha que la iglesia está junta, dice el pasaje, también les enseñaba en esa ocasión. Pero ¿por qué una cena? Una vez más quiero aclarar, porque la Pascua judía era el contexto que ellos conocían y habían tomado eso de la Pascua judía. Una vez más le quiero recordar, mis hermanos, durante los primeros 100 años de la iglesia cristiana, la cena del Señor era una cena comunitaria, una cena donde toda la iglesia participaba y traían diferentes comidas y comían juntos con alegría, como dice Hechos, y sencillez de corazón. Y mis hermanos, estoy seguro que esos momentos eran cenas hermosas. Y para nosotros, como hacemos la cena del Señor tan diferente, nos cuesta y se nos hace muy raro pensar que la cena del Señor fuera una verdadera cena. Pero para ellos era algo muy común, era algo muy diferente. Me imagino que esas cenas eran hermosas porque las cenas que hacemos aquí en el Buen Pastor son hermosas. ¿Cuántos dicen amén? Ahí nos gozamos juntos. Y es hermoso convivir de la manera que dice, con alegría y con sencillez de corazón. Pero mis hermanos, este detalle de que la cena del Señor era una verdadera cena es extremadamente importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque así entendemos lo terrible que estas personas estaban haciendo. Pablo no les dice que no celebraran de esa manera la cena del Señor, que no hicieran una cena. De hecho, Pablo era la manera que él lo hacía. Todo el mundo lo hacía así en ese tiempo.
Pero fíjese lo que ellos estaban haciendo. Regrese conmigo al verso 20 una vez más. Verso 20, mi hermano, póngame el verso 20 si es posible. En el verso 20 dice Pablo, cuando se reúnen, lo que ustedes hacen no es la cena del Señor. Verso 21, ahora sí el verso 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Cuál cena del Señor? ¿Ve lo que estaban haciendo con esto? No era nada la cena del Señor. Lo habían convertido en una parranda. Lo habían convertido en una pachanga. Al día siguiente, la gente en sus casas tenía dolor de cabeza por la resaca de la cena del Señor. Qué horror, ¿no cree usted? Y Pablo les dice, verso 22. Pues ¿qué? Dice Pablo. ¿No tenéis casas en que coman y beban? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Están haciendo menos la iglesia. Y luego dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Recuerdas en el verso 18 que dijo que había división? Dice Pablo, ¿los voy a alabar por eso? ¿Los voy a felicitar por eso? ¿Qué dice Pablo? No, en esto no los alabo. ¿Recuerdas dónde se hacían las reuniones de la iglesia? Lo dijimos la semana pasada. No tenían templos. Aquí ¿dónde se reunían ellos? En las casas. Y dijimos que las casas, algunas casas grandes de gente rica podían tener en el atrio, o sea, en la sala de la casa del atrio, podían tener reuniones hasta de 30 personas o más. Estaba leyendo un autor esta semana y me sorprendió que dice que hay excavaciones que han mostrado que había casas donde en los atrios se podían reunir hasta 100 personas. Casas muy grandes, de gente muy, muy rica. Pero el comedor no era tan grande, mi hermano. Eso era el patio, el atrio. Los comedores eran muy exclusivos y relativamente pequeños. En los comedores había una mesa donde se podían sentar unas 9 a 12 personas solamente. Ahora recuerda que la cena, entre comillas, que ellos participaban era una verdadera cena. En las mesas, ¿quién crees que se sentaba, mi hermano? En esa mesa. La gente de alta jerarquía, los amigos íntimos del dueño de la casa, eran los que se sentaban en la mesa. Los más influyentes, los que tenían más dinero. ¿Y dónde comía el resto de la gente? Comían en el patio, si es que les alcanzaba. ¿Notaste que dice Pablo, algunos se adelantan a agarrar su propia comida? Y nótate lo que dice en este verso. Ve el verso que teníamos adelante, hermano, el verso anterior, el verso 22. Verso 22. Dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. O sea, había gente que no le alcanzaba. Porque algunos estaban en una verdadera parranda, haciendo la cena del Señor. Qué triste, ¿no crees tú? ¿Te imaginas un creyente que era un esclavo? Porque la Biblia nos dice que había creyentes que eran esclavos. Hablando con una hermana ahí en la cocina, hermana, yo no alcancé nada. Pues ni modo, no alcanzaste. Es que los de la mesa se acabaron todo. Oh, pero están haciéndolo para recordar la cena del Señor. Y Pablo dice no. Y Pablo les recuerda
de qué se trataba la cena del Señor. Verso 23. Hermosos versos de la palabra. Capítulo 11, verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo le recuerda lo que es la cena del Señor. Dice Pablo, la cena del Señor es esto, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y después, verso 25, asimismo también tomó la copa, ¿qué dice? Después de haber cenado, o sea, la tercera copa, la copa de la redención. Tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y luego lea el verso 26 conmigo. Léalo conmigo. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús, del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Qué maravillosa bendición ser llamado a recordar a nuestro Señor, a celebrar a nuestro Señor y a celebrarlo hasta que Él venga. La cena del Señor tiene tres aspectos: un aspecto pasado, un aspecto presente y un aspecto futuro. La iglesia se reúne y celebra lo que sucedió en el pasado. Nuestro Señor dio su vida por nosotros. Cuando la iglesia se reúne, también celebramos el presente. Celebramos que Él hoy es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Somos uno en Cristo, somos hermanos y tenemos comunión con el Señor y tenemos comunión los unos con los otros. Y la cena del Señor tiene un aspecto futuro. ¿Por qué? Porque celebramos hasta que Él regrese. Porque un día va a regresar por nosotros. ¿Cuántos saben eso? ¿Y saben lo que dijo también? Va a regresar por nosotros y un día con Él vamos a celebrar la cena. ¿Sabía usted eso? Mateo capítulo 26, verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, dijo el Señor, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La gloria sea para el Señor. ¿Se imagina ese día cuando todos los creyentes unidos celebremos este precioso memorial con el Señor Jesús? ¿Se imagina ese día? Cuando el Señor levante aquella copa y diga, este es el nuevo pacto en mi sangre. Qué día tan glorioso. Qué día tan glorioso. Gracias al Señor por su grande amor. Y aquellos hermanos, aquella iglesia, lo estaban haciendo indignamente. Indignamente. Lo que ellos estaban haciendo no era digno del Señor. Y no era digno de la iglesia del Señor. Y Pablo les da una advertencia. Y la advertencia es muy fuerte. Porque sin ellos darse cuenta, Pablo les revela que ellos ya estaban siendo disciplinados por Dios. Por su terrible error. Ve el verso 27 conmigo. Capítulo 11 de Corintios, primera a los Corintios, verso 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, dice indignamente. Ellos lo estaban haciendo indignamente. Será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por supuesto que lo estaban haciendo indignamente. Su comportamiento manifestaba lo que estaba en sus corazones, mis hermanos. Aquellas personas que crucificaron a Jesús no sabían que estaban crucificando al Salvador, ¿verdad? ¿Recuerdas? De hecho, el Señor dijo, Padre, perdónalos porque ¿qué? Porque no saben lo que están haciendo. Y estas personas tampoco tenían idea de qué terrible error estaban haciendo. O tal vez no les importaba, yo no sé.
Pero Pablo les advierte, no hagan ustedes lo mismo. Tomar la cena del Señor sin estar plenamente conscientes de lo que están recordando, lo que están celebrando y lo que están proclamando. Verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No tomemos, mis hermanos, la cena del Señor sin estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Estamos celebrando a nuestro Salvador. También debemos entender, mis hermanos, que cuando participamos como iglesia, debemos de claramente decir lo que estamos haciendo y qué significa para nosotros la cena del Señor, aunque lo hacemos muy distinto a como lo hacían los hermanos en el primer siglo, pero la verdad sigue siendo la misma. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos celebrando, estamos recordando el cuerpo y la sangre de Cristo que fueron entregados por nosotros. Así que Pablo hace una revelación, como les dije, impactante, de que estos hermanos ya estaban siendo disciplinados por Dios, por su comportamiento. Ve el verso 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, lo que quiere decir es sin entender lo que está haciendo, juicio, come y bebe para sí. Y luego aquí está el juicio, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero dice Pablo, pero ustedes sí están siendo disciplinados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo, con el mundo. Tremenda revelación. Pablo dice que muchos de ellos habían sido objetos ya de la disciplina de Dios, por lo que ellos estaban, porque lo que ellos estaban haciendo era terriblemente equivocado. Dios, mis hermanos, Dios debe ser respetado. Dios debe ser respetado. La cena del Señor no es una idea de los apóstoles. La cena del Señor no es una idea que nos dio Pablo o se le ocurrió a Pedro. La cena del Señor nos las dio el Señor. El Señor nos la dio. El Señor la instituyó. Y aquellos hermanos lo habían reducido a una parranda, donde incluso Pablo nos dice, para nuestra sorpresa, que algunos de ellos se emborrachaban. Así que Dios los disciplinó. Pablo termina con una afirmación de lo que ya ha compartido. Verso 33, mis hermanos. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a los otros. Verso 34. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa. No venga a la cena del Señor a llenar, porque hay buffet en la iglesia hoy. No, dice, coma en su casa, venga a celebrar al Señor. Dice, para que no os reunáis para juicio. En otras palabras, recuerde, se estaban reuniendo para lo peor y no para lo mejor. Lo mejor era celebrar al Señor. Las demás cosas, dice Pablo, porque había más cosas, dice, las pondré en orden cuando fuere. ¿Qué aprendemos de este pasaje, mis hermanos? Aprendemos que aunque nosotros celebramos la cena del Señor de una manera muy distinta como lo hacían nuestros hermanos en la antigüedad, estamos llamados a celebrar la cena del Señor con la misma gratitud, con la misma devoción, con el mismo respeto y con el mismo espíritu de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Debemos hacerlo como los cristianos lo hacían en el libro de los Hechos, con alegría y con sencillez de corazón. Debemos siempre tener presentes que no podemos convertir la cena del Señor en algo que no es. La cena del Señor, mis hermanos, es un acto de adoración. La cena del Señor no es nada más, es un acto de adoración y es una ordenanza del Señor. La cena del Señor no es un acto religioso, no la convertamos en un acto religioso o en un ritual. Eso no es la cena del Señor. Nuestro enfoque siempre tiene que ser el Señor y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Si nuestro enfoque está en que lo hagamos todo completamente y correctamente, entonces ya estamos poniendo nuestro enfoque en otro lugar. No te enfoques en ver a los demás, enfócate en el Señor. Pon los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús. Hacer la cena del Señor, cualquier otra cosa de lo que no es tomarla indignamente. Ahora, hermano, ¿cuántos creyentes hay aquí?
Ay, yo pensé que había más. A ver, déjenme preguntarles otra vez. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Si tú eres creyente en Cristo, toma la cena del Señor. Tómala. Ahora yo sé que hay personas que vienen a la iglesia y dicen, no, yo no la voy a tomar hoy porque ando mal con el Señor. Y no la quiero tomar porque ando mal con el Señor. ¿Y qué esperas? Pues ponte bien con el Señor. ¿Por qué te vas a ir de aquí con tu pecado? ¿Qué estamos celebrando, mi hermano? ¿Qué estamos celebrando? La sangre de Jesús. ¿Que qué? ¿Que limpia de qué? Así que si tú llegaste aquí y hay algo que tienes que entregarle al Señor, qué mejor momento. Qué mejor momento que recordar la sangre y el cuerpo de Cristo que fue entregado por tus pecados, para que tú te pongas a cuenta con tu Señor. Y antes de tomar la cena del Señor le digas, Señor, perdóname. Y le entregues eso al Señor. Y celebres la sangre que ha limpiado tu corazón y tu vida. Y celebres el cuerpo que fue entregado por tu salvación. Así que si eres creyente, participa. Y si tienes algo que entregarle al Señor, hazlo antes de tomar la cena. Pero no te salgas de aquí con tu pecado y alejado del Señor. Entrégale al Señor lo que te estorba. Y si no eres creyente, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, si tú no te consideras un cristiano, no deberías de participar. No debes de participar. Lo que debes de hacer es entregarle tu vida a Cristo. Lo que debes de hacer es decirle al Señor, aquí está mi vida. Creo que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados, así que hoy me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. Me declaro tuyo, Señor, tú eres mi Salvador y dueño de mi existencia. Si tú no eres creyente, lo primero que necesitas hacer es entregarte al Señor para que después celebres a tu Señor. Pero si eres un hijo de Dios, participa con gozo, con alegría y con sencillez de corazón. Una última cosa, y con esto termino. La cena del Señor es un memorial. Sí, mi hermano, pero un memorial que hacemos delante del Señor. Aunque el pan y la copa son solamente un símbolo, la iglesia está delante de su Señor. El Señor está aquí. Y hacemos esto en su presencia, porque cada vez que la iglesia adora, el Señor está con su iglesia. Cada vez que la iglesia celebra, canta, lee la Biblia, predica, toma la cena del Señor, bautiza, el Señor está con su iglesia. Así que la cena del Señor, mis hermanos, es un memorial, pero no es solo un memorial, es una celebración de gratitud y de adoración. Es la cena del Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar.